A Víctor Ale le gustaba pensar que era un hombre justo, millonario, respetado, dueño de un imperio. En su mansión, todo funcionaba como un reloj, la luz perfecta, el silencio perfecto, la vida perfecta. Y, aún así, cada tarde, cuando el sol bajaba, algo en su pecho se sentía vacío. La única persona que notaba ese vacío era Marta, su vieja empleada doméstica. Una mujer negra, de manos gastadas y mirada suave, que llevaba años limpiando la casa, como si también estuviera limpiando tristezas invisibles. Marta nunca pedía nada. Nunca se quejaba. Solo trabajaba. Y cuando Víctor pasaba cerca, ella siempre decía lo mismo, con voz calmada. Que Dios le dé paz, Señor. Esa frase empezó a perseguirlo. Porque Víctor no tenía paz. Últimamente, Marta llegaba un poco más cansada. A veces se quedaba mirando la ventana como si esperara a alguien que nunca iba a llegar. Y un día, sin querer, Víctor la vio secarse una lágrima con la manga, rápida, como si llorar fuera un error. Esa noche, Víctor intentó dormir, pero no pudo. No era la primera vez que veía lágrimas en su casa, pero sí era la primera vez que sentía que esas lágrimas escondían algo que él no quería enfrentar. A la tarde siguiente, cuando Marta se despidió y salió por la puerta de servicio con su bolso viejo, Víctor tomó una decisión absurda. Se puso una chaqueta simple, agarró las llaves de un auto común, y la siguió. Al principio, creyó que era solo curiosidad. Luego fue culpa. Y después, fue miedo. Marta caminaba sin prisa, como alguien que ya conoce el peso del mundo. Subió a un autobús, bajó en un barrio lejos de la mansión, y siguió por calles donde las luces parpadeaban y el aire olía a comida barata y lluvia vieja. Víctor tragó saliva. No entendía qué hacía ella allí. La vio doblar una esquina, y entonces lo vio. Un lugar que no parecía hogar. Un edificio cansado, con ventanas rotas, y una fila de gente esperando afuera con bolsas en la mano. No era una tienda. No era una oficina. Era algo peor. Marta respiró hondo, miró el cielo como si pidiera fuerza, y entró. Víctor se quedó quieto dentro del auto. Y por primera vez en años, el millonario sintió que su dinero no podía comprarle el valor para mirar de frente lo que estaba a punto de descubrir. Víctor Ale era el tipo de hombre que todos admiraban en público. En revistas, sonreía con trajes caros. En entrevistas, hablaba de oportunidades, de esfuerzo y de trabajo duro. Sus empleados lo llamaban visionario. Sus socios lo llamaban genio. Pero dentro de su casa, el hombre era otra cosa, serio, callado, a veces frío. No por maldad abierta, sino por costumbre. Había aprendido a no sentir demasiado. Marta trabajaba para él desde hacía 8 años. Había llegado recomendada por una agencia. Víctor solo había dicho, que sea puntual y discreta. Y Marta lo era. Más que eso, era orden, era silencio, era cuidado. Con el tiempo, Marta se convirtió en una parte fija de la casa. No como un objeto, sino como algo que siempre estaba ahí cuando todo lo demás cambiaba. Cuando Víctor se divorció, Marta siguió limpiando los restos. Cuando su único hijo se fue a vivir a otro país, Marta siguió poniendo flores frescas en la mesa, como si alguien fuera a volver. Víctor casi nunca preguntaba por la vida de Marta. En su mundo, los problemas personales quedaban fuera del trabajo. Pero últimamente, algo era distinto. Marta llegaba con ojeras marcadas. Sus manos temblaban cuando cargaba las bolsas de compras. Y aunque intentaba sonreír, su sonrisa parecía sostenida por un hilo. Un jueves, Víctor la vio revisar el celular varias veces, como esperando una llamada. Luego, sin darse cuenta, apretó el teléfono contra el pecho y cerró los ojos. Fue un gesto pequeño, pero lleno de tristeza. Víctor, que no era hombre de palabras suaves, solo preguntó, ¿está todo bien? Marta se sobresaltó. Sonrió rápido, como una máscara. Sí, señor. Todo bien. Pero su voz no sonó bien. Ese mismo día, Marta se fue antes de lo normal. Dijo que tenía una cosa importante. Víctor no insistió, pero se quedó pensando. Esa noche, mientras cenaba solo, notó que el mantel estaba más limpio que siempre, que los cubiertos brillaban más que siempre, como si Marta hubiera trabajado el doble para esconder algo. Al día siguiente, Víctor encontró un sobredoblado en el piso del pasillo.
No tenía nombre, pero estaba cerca del cuarto de limpieza. Lo levantó por impulso, y antes de pensar, lo abrió. Dentro había una carta corta y una foto. La foto mostraba a un niño de unos 10 años con uniforme escolar, sonriendo con un diente faltante. En la parte de atrás, escrito con letra apurada, mi nieto, Malik. La carta decía, señora Marta, si no paga esta semana, el niño pierde su lugar. No hay excepciones. Víctor sintió un golpe en el estómago. ¿Marta tenía un nieto? ¿Por qué él no sabía nada? ¿Y por qué había una amenaza? De pronto, la mansión se sintió demasiado grande. Demasiado limpia. Demasiado cómoda. Esa tarde, cuando Marta salió del trabajo, Víctor hizo lo que nunca hacía, la siguió. Y lo que vio al doblar aquella esquina, frente al edificio gastado y la fila de gente, le dejó claro que Marta no solo cargaba un bolso viejo. Cargaba una vida entera que él había ignorado. Víctor estacionó a una distancia prudente. Bajó el vidrio del auto y escuchó el murmullo del lugar. La fila avanzaba lenta. Personas con ropa sencilla, rostros cansados. Algunos tenían niños. Otros abrazaban bolsas como si fueran tesoros. Marta salió unos minutos después. No salió con bolsas de comida, como Víctor esperaba. Salió con una carpeta en la mano y el rostro más pálido. Caminó hasta una banca y se sentó. Por un momento, se quedó mirando sus manos, como si no le pertenecieran. Luego sacó el celular y llamó a alguien. Víctor no escuchó las palabras, pero sí vio la desesperación en su forma de respirar. Marta negó con la cabeza varias veces. Sus hombros se encogieron. Y entonces, se cubrió la boca con la mano para no llorar. Víctor sintió la garganta apretada. Marta, ¿qué estás pasando? Marta se levantó y caminó hacia un callejón. Víctor dudó, pero la siguió a pie, manteniéndose lejos. La vio detenerse frente a una puerta metálica, donde alguien había pintado un número con spray. Tocó 2 veces. Esperó. Abrieron. Una mujer joven la abrazó de inmediato. Marta entró rápido, como si tuviera miedo de que la calle se metiera con ella. Víctor se quedó afuera, inmóvil. Desde una ventana rota, vio sombras moverse. Escuchó una voz infantil reír por un segundo. Y luego escuchó tos. Una tos fuerte. De alguien pequeño. Víctor sintió un escalofrío. La puerta se abrió otra vez y Marta salió con el niño de la foto. Malik. Era más delgado de lo que parecía en la imagen. Sus ojos eran grandes. Demasiado serios para su edad. Malik apretaba un inhalador como si fuera parte de su mano. Marta se agachó y le acomodó la bufanda. Mi amor, vas a estar bien, le dijo, y aunque Víctor no oyó todo, vio sus labios temblar. Solo necesito un poco más de tiempo. El niño levantó la mirada. Abuela, ¿otra vez no alcanzó? Marta se quedó congelada un segundo. Luego sonrió. Esa sonrisa que Víctor conocía, una sonrisa que escondía el dolor para no asustar a nadie. Alcanza para lo importante, respondió ella. Tú estudia. Tú respira. Yo me encargo. Víctor sintió una vergüenza pesada. En su casa, Marta limpiaba platos que costaban más que el alquiler de aquel lugar. En su casa, Marta doblaba servilletas como arte. Y aquí Marta estaba peleando contra algo real. La pobreza, la enfermedad, el miedo. Malik empezó a toser otra vez. Marta lo abrazó y le dio el inhalador. Su mano temblaba. En ese instante, Víctor vio la carpeta que ella llevaba. En la portada, un sello, Instituto Privado Saint-Trauen. Era una escuela cara, famosa, imposible para alguien que vivía allí. ¿Por qué Marta quería meter a su nieto en esa escuela? La escena le parecía un rompecabezas que no encajaba. Marta miró al niño y luego miró un papel, como si contara dinero invisible. Y dijo, en un susurro que Víctor apenas alcanzó a entender. Si pierdes esta beca, perdemos todo. Beca. Víctor se quedó sin aire. ¿Qué beca? ¿Qué estaba pagando Marta? ¿Y por qué parecía una carrera contra el tiempo? Marta levantó a Malik en brazos. El niño se apoyó en su hombro, agotado, y juntos caminaron hacia la puerta metálica, como si entraran a un mundo del que nadie quería hablar. Víctor volvió al auto con las manos frías. Ese día,
El millonario no regresó a su mansión sintiéndose poderoso. Regresó sintiéndose pequeño. Y, por primera vez, temiendo que su vida perfecta estuviera construida sobre el dolor de otros. A la mañana siguiente, Víctor llegó temprano a la oficina. No se sentó en su silla de cuero. No pidió café. Fue directo al área de recursos humanos y pidió el expediente de Marta. La mujer del escritorio lo miró confundida. Señor Ale, ¿por qué? Víctor no respondió. Solo esperó. Cuando tuvo el archivo, se encerró en su despacho. Lo abrió con cuidado, como si fuera algo vivo. Había datos básicos, dirección, número de emergencia, y una hoja de antecedentes que lo hizo fruncir el ceño. Nombre completo, Marta Johnson. Contacto de emergencia, Malik Johnson. Y un detalle que le apretó el pecho, hijo fallecido, Darius Johnson. Víctor repitió ese nombre en voz baja. Darius Johnson. No sabía por qué, pero algo en su memoria se movió. Como un cajón viejo que se abre con ruido. Entonces recordó. Hace 12 años, hubo un caso que casi destruye la reputación de su empresa. Un incendio en un edificio de apartamentos, causado por cables defectuosos. Hubo heridos. Hubo muertos. La prensa atacó. Víctor pagó abogados. Pagó acuerdos. Cerró el tema. Y hubo un acusado. Un hombre joven, electricista, llamado Darius Johnson. La versión oficial dijo que había hecho una instalación ilegal. Lo culparon. Lo condenaron. La empresa quedó limpia. Víctor recordaba haber pensado, una tragedia, pero no es mi culpa. Pero ahora veía el nombre y sentía un golpe de realidad. Ese mismo día, Víctor buscó en archivos antiguos. Encontró noticias. Fotos. Y ahí estaba, Darius, esposado, con la mirada firme. En otra foto, una mujer llorando afuera del tribunal. Era Marta. Víctor se recostó en la silla, mareado. Miró la pantalla hasta que le ardieron los ojos. Darius no había muerto en el incendio. Había muerto en prisión, 2 años después. Según el reporte, enfermedad sin atención adecuada. Víctor sintió que algo se rompía dentro. Esa noche, cuando Marta llegó a trabajar, Víctor la observó con otra mirada. Vio el cansancio, sí, pero ahora también vio la dignidad. La fuerza de alguien que perdió un hijo, y siguió de pie. Esperó hasta el final del día. Cuando la casa quedó en silencio, la llamó al salón principal. Marta entró con cuidado. ¿Me llamó, señor? Víctor tenía la garganta seca. Marta, ¿por qué nunca me dijo que tenía un nieto? Marta se tensó. Sus ojos se movieron rápido, buscando una salida. No quería molestar, señor. No es su problema. ¿Y su hijo? Preguntó Víctor, y el nombre se le escapó como una piedra. ¿Darius? Marta se quedó quieta. El aire se volvió pesado. Sus labios se abrieron, pero no salió voz. Después, como si la verdad ya no cupiera en su pecho, Marta habló, muy despacio. Usted sabe ese nombre, porque su empresa lo enterró. Víctor sintió un frío por la espalda. Marta apretó las manos. Mi hijo era inocente, dijo, con una calma que dolía más que un grito. Lo hicieron pagar por algo que no hizo. Yo limpié esta casa para que mi nieto no terminara igual. Víctor tragó saliva. ¿Malik tiene una beca? Preguntó. Marta bajó la mirada. Una beca parcial. Pero igual es demasiado. Y Malik está enfermo. Si no estudio, si no sale de ese barrio, se lo traga la misma oscuridad que se tragó a mi hijo. Víctor sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero todavía no había visto lo peor. Porque Marta levantó la cara y dijo la frase que lo destruyó. Señor Ale, yo no trabajo aquí por dinero. Trabajo aquí porque necesito justicia. Y porque necesito que usted, algún día, mire lo que hizo. Víctor no pudo hablar por varios segundos. El silencio era tan fuerte que parecía una pared. Marta estaba de pie frente a él, pequeña en comparación con la mansión, pero enorme en su verdad. No gritaba. No insultaba. Solo decía lo que había guardado por años. Víctor sintió que su éxito, sus premios, sus discursos, todo se caía como vidrio. Marta, su voz salió rota. Yo no sabía. Yo
Pensé que... Marta lo miró sin odio, y eso fue lo más duro. Eso es lo que hacen los poderosos, señor, dijo. Piensan. Y con eso creen que basta. Víctor apretó los puños. Yo puedo ayudar a Malik. Puedo pagar la escuela, el médico, todo. Marta negó despacio. No quiero caridad. Quiero que usted vea la verdad. Quiero que deje de esconderse detrás de cheques. Víctor sintió una punzada. Porque era cierto, siempre había usado el dinero para borrar problemas. ¿Qué quiere entonces? Preguntó. Marta respiró hondo. Sus ojos brillaron. Quiero que reabra el caso de mi hijo. Quiero que use su nombre, su poder, para decir lo que nadie quiso decir, que su empresa falló. Que mi hijo fue el sacrificio. Víctor se levantó de golpe. Eso puede destruir todo lo que construí, dijo, casi como un reflejo. Marta no se movió. Mi hijo ya fue destruido, respondió. Mi familia también. ¿Sabe cuántas noches Malik se despierta tosiendo, con miedo, preguntando por un padre que no conoció? ¿Sabe cuántas veces yo me callé para no perder este trabajo? Víctor se llevó una mano al rostro. De pronto, recordó detalles que había ignorado. Los informes que nunca leyó. Los abogados que le dijeron, no se preocupe, señor. La firma que puso sin mirar. La culpa le subió como una ola. Esa noche, Víctor condujo hasta el barrio donde había seguido a Marta. Pero esta vez no se quedó en el auto. Caminó hasta la puerta metálica. Tocó. Le abrieron. La joven que vivía allí lo miró con desconfianza. ¿Quién es? Soy Víctor Ale, dijo, y su nombre sonó extraño en ese lugar. Vine a ver a Marta. Y a Malik. La mujer se quedó congelada, como si viera un fantasma. Marta apareció detrás. Sus ojos se agrandaron. ¿Qué hace aquí, señor? Víctor miró alrededor. Humedad en las paredes. Un colchón viejo. Un pequeño cuaderno escolar sobre una mesa. Y en una esquina, Malik, con el inhalador en la mano, lo observaba en silencio. Víctor tragó saliva y se arrodilló, bajando a la altura del niño. Hola, Malik, dijo con voz suave. Soy el hombre que tu abuela ayuda, en mi casa. Malik no sonrió. Solo preguntó. ¿Usted es el que puede hacer que mi abuela deje de llorar? Víctor sintió que las lágrimas por fin le ganaban. No lo sé, susurró. Pero voy a intentarlo. Marta apretó los labios, luchando contra el llanto. Intentarlo no alcanza, señor, dijo. La verdad cuesta. Víctor asintió. Y esa noche, por primera vez en su vida, el millonario entendió que algunas cuentas no se pagan con dinero. Se pagan con valentía. 2 semanas después, el país entero hablaba de Víctor Ale. No por un nuevo negocio. No por una donación elegante. Hablaban de él porque apareció en una conferencia de prensa sin sonrisa, con ojeras, y con un sobre en la mano. A su lado estaba Marta. No como empleada. Como madre. Víctor respiró frente a las cámaras. Hace años, dijo, mi empresa se benefició de una mentira. Un hombre inocente pagó por un error que era nuestro. Su nombre era Darius Johnson. Un murmullo recorrió la sala. Marta cerró los ojos, como si por fin pudiera soltar un peso antiguo. Víctor continuó. Yo firmé acuerdos. Yo acepté explicaciones cómodas. Y por mi silencio, una familia fue destruida. Hoy, vengo a decir la verdad. Y vengo a pedir que el caso sea reabierto. La noticia explotó. Hubo enojo, apoyo, dudas. Accionistas furiosos. Socios alejándose. Titulares crueles. Víctor perdió dinero. Perdió aliados. Perdió prestigio. Pero ganó algo que nunca había tenido, paz. En privado, Víctor visitaba a Malik con frecuencia. No como un salvador, sino como alguien que aprendía a ser humano. Le llevaba libros. Se sentaba a escucharlo hablar de la escuela, de ciencia, de sueños simples. Marta, al principio, mantenía distancia. No por rencor, sino por protección. Había vivido demasiadas promesas rotas. Una tarde, Malik tuvo una crisis fuerte. Tos, falta de aire, pánico. Víctor estaba allí. Llamó a emergencias, sostuvo al niño,
y se quedó despierto toda la noche en el hospital. Cuando el médico dijo que Malik estaría bien, Víctor salió al pasillo y se cubrió la cara. Marta lo alcanzó. No dijo gracias. No dijo por fin. Solo se paró a su lado. Víctor bajó las manos. Tenía los ojos rojos. Marta, yo no puedo devolverle a su hijo, dijo. No hay forma. Marta miró el piso un momento. Luego lo miró a él. No, respondió. No puede. Víctor tragó saliva. Entonces, ¿por qué siento que todo esto es tan tarde? Marta soltó un suspiro que parecía venir de años. Porque lo es, dijo. Pero aún tarde, la verdad es mejor que el silencio. Un mes después, Malik recibió una beca completa por mérito. No por lástima. Por sus notas, por su esfuerzo. Víctor solo firmó el último papel, pero el mérito fue del niño, y de la abuela que lo sostuvo cuando el mundo no quería. El caso de Darius fue reabierto. La batalla legal sería larga. Nadie prometía un final fácil. Pero por primera vez, Marta no estaba sola. Y una noche, en la mansión, Marta caminó por el pasillo que había limpiado tantas veces. Víctor estaba sentado, sin traje, mirando una foto nueva, Malik sonriendo, con un libro en la mano. Marta habló en voz baja. Señor Ale, hoy Malik me dijo que quiere ser abogado. Víctor tragó saliva. ¿Para qué? Marta sonrió, y esa sonrisa ya no era una máscara. Para que ningún niño tenga que perder a su padre por el poder de otros. Víctor cerró los ojos, y una lágrima le cayó sin vergüenza. Porque entendió la lección final, la riqueza no se mide por lo que tienes, sino por lo que reparas cuando descubres el daño que causaste. Si un día descubrieras que tu comodidad se construyó sobre el dolor de alguien, ¿tendrías el valor de perderlo todo para decir la verdad?